¿Qué tal todos? Tengan buenas noches. El día de hoy en nuestro programa Rompiendo Cadenas tenemos un invitado especial. Tenemos desde La Paz, Bolivia, a Javo Ferreira. Hola Javo, hola Ricardo, ¿cómo están? Javo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Víctor. Buenas noches, Ricardo. Un gusto poder conversar con ustedes el día de hoy. Dale, Javo. El día de hoy a Javo, no sé, Ricardo, tus palabras. Sí, buenas noches, compañeros, buenas noches, Javo, ¿no? Un gusto tenerte en esta ocasión para discutir un tema muy importante, ¿no? Que ha estado acá en Perú, ha sido muy mencionado, ¿no? Muy mencionado, la Asamblea Constituyente, entonces, que debe estar y que está enmarcada dentro de un proceso continental. Entonces, por eso hemos creído conveniente que con el compañero Javo vamos a desarrollar esta exposición. Javo, un poco lo que queremos es tratar de ver primeramente cómo se gesta esta Asamblea Constituyente en Bolivia, ¿no? Acá en el sur peruano hay mucho eco de lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Durante la primera década de inicios del siglo, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco cómo se gesta la Asamblea Constituyente en Bolivia, por favor? Sí, la demanda de Asamblea Constituyente, en el caso boliviano, arranca con todos los procesos de lucha que se van a desarrollar principalmente en el mundo campesino y en el mundo indígena a partir de mediados de los 90. Es decir, ya a mediados de los 90, las manifestaciones que se daban contra todo el modelo neoliberal, contra el sistema, contra un régimen de democracia pactada, se canalizaban en la exigencia y en la lucha por una asamblea constituyente, ¿no? En la mirada popular, la asamblea constituyente estaba llamada a rediseñar toda la estructura del Estado, la economía, volver a recuperar los recursos naturales, garantizar una distribución más justa de la tierra, es decir, una serie de elementos que digamos, unos años antes eran canalizados con la idea del socialismo, ¿no? Ese socialismo real que era la URSS, China incluso, y al caerse el muro de Berlín, al desaparecer ese horizonte del socialismo y al borrarse del imaginario popular, del imaginario colectivo, toda idea de emancipación social, la única posibilidad de cambiar todo, que era una aspiración democrática legítima Campaña Nacional de Comunicación por la vida y los derechos. Perdón. Sí. Bueno, veían que como único recurso de cambiar todo en el país era por medio de la forma más democrática que tiene el régimen democrático burgués, ¿no? Y esto es convertir todo el Estado Nacional en un único distrito electoral y evidentemente avanzar hacia una reforma profunda de la Constitución. Esto va a pegar un salto muy importante con la Guerra del Agua, en abril del 2000, que va a ser una insurrección popular que derrota, de hecho, el estado de sitio decretado por el bancerismo. Y a partir de ese momento en Bolivia se abre un nuevo ciclo político, caracterizado por los levantamientos nacionales, es decir, vamos a tener a partir de la Guerra del Agua 4 o 5 levantamientos nacionales, ¿no? Estoy hablando de la Guerra del Agua, el levantamiento aymara de septiembre del mismo año, del 2000, la gran movilización de mayo-junio del 2001, estamos hablando de la crisis nacional de febrero del 2003, recordemos que ahí hubo un enfrentamiento entre policías y militares que dejó 35 muertos y 300 o 400 heridos de bala, ¿no? Es decir,
y finalmente, o el pico más alto de la movilización obrera, campesina, popular, fue octubre del 2003, que mientras todo el país atravesaba un levantamiento popular, en la ciudad del Alto se concentraba una verdadera insurrección popular que derrotaba al ejército y que fue capaz de hacer, bueno, magníficas acciones que a veces parecen impensables cuando uno las ve en un estado de normalidad, ¿no? Toda esta gran convulsión social y crisis que va a vivir Bolivia del 2000 al 2005 va a cuajar no solo en el triunfo del primer gobierno de Evo Morales, ¿no? El inicio del primer gobierno de Evo Morales, sino la posibilidad de llevar adelante la demanda de asamblea constituyente que se había venido expresando en todos y en cada uno de los levantamientos nacionales, ¿no? Es decir, no sé si queda clara la idea, pero la consigna, la demanda de asamblea constituyente era la expresión legítima de la voluntad popular de cambiarlo todo, de recuperar los recursos naturales. Por ejemplo, octubre del 2003 es la llamada guerra del gas, estamos hablando de abril del 2000, la llamada guerra del agua, es decir, fueron intentos de decirlo en pocas palabras, pero de recuperar para el país, para la industrialización, para el progreso, en definitiva, para que haya trabajo para la población, para que haya crecimiento económico, etcétera, recuperar para el Estado todos esos recursos naturales que durante el ciclo neoliberal habían sido saqueados por las grandes empresas. Bueno, la Asamblea Constituyente vino a ser la argamasa que alentaba también movilizaciones populares en ese sentido, ¿no? Ahora, el resultado, que bueno, es lo que vamos a charlar un poco, es más contradictorio. Sin embargo, me permito adelantar que si bien, por un lado, la aspiración de los trabajadores, de las trabajadoras, de todo el pueblo oprimido de abajo, era cambiar todo en la vida real, es decir, en la economía, en la producción, en el comercio, en la industria, en la educación y la salud, lo cierto es que de la forma en que el gobierno del MAS, Evo Morales y García Linera, pactaron los términos de cómo tenía que llevarse adelante esa asamblea constituyente, evidentemente provocó que la misma naciera en gran medida castrada, ¿no? Sin negar que hubo importantes aportes jurídicos, si se quiere, en el diseño del Estado plurinacional de Bolivia, pero por ejemplo, las autonomías indígenas, el pluralismo jurídico, es decir, evidentemente hubo inclusiones democráticas en el texto constitucional, que esas inclusiones democráticas en realidad lo que expresan de manera distorsionada es la cristalización de la relación de fuerzas que las masas impusieron en 5 levantamientos y grandes luchas nacionales en la... Mirá cómo pasa el tiempo, 2 décadas ya, o 1 década y media, ¿no? Entonces, 2 décadas, para hablar de octubre del 2003. Bien, entonces sin embargo, es imposible ocultar que a lo largo de todo el proceso constituyente, la presión derechista que vivió Bolivia, porque evidentemente con la Asamblea Constituyente se abren posibilidades de discusión de importantes problemas estructurales del país que estaban silenciados para las grandes masas. Entonces, evidentemente, aunque pactada y condicionada, la Asamblea Constituyente como institución
era un revulsivo, era una piedra en el zapato de las clases dominantes. ¿Se entienden? Porque que esté pactado no significa que todo el mundo esté contento. Y entonces, a partir del año 2006 y el inicio del proceso constituyente, vamos a tener lo que nosotros en la Liga Obrera Revolucionaria hemos definido como asonadas derechistas, ¿no? Es decir, para no darle el mismo nombre que de los levantamientos populares de octubre, etcétera, lo calificamos como asonadas derechistas, asonadas que evidentemente tenían respaldo popular de algunas regiones del Oriente, ¿se entiende? Es decir, y eso vamos a tener 3 asonadas derechistas muy importantes, una que es conocida como la Calancha, es decir, donde murió uno de los manifestantes contra la Asamblea Constituyente, luego en Cochabamba, en enero del 2007, donde fallecieron 3 campesinos y un muchacho de la resistencia juvenil Cochala, de la derecha, que fue colgado también en la plaza. Y finalmente, septiembre, octubre del 2008, donde estuvimos al borde de la guerra civil, cuando se produce la masacre del Porvenir el 11 de septiembre, y a partir de ahí se inicia un proceso espontáneo, ni siquiera fue alentado por el gobierno, un proceso espontáneo de movilización armada a la ciudad de Santa Cruz. Eso obligó al gobierno del MAS y a la derecha boliviana a firmar un pacto, un acuerdo para dar viabilidad a la Constitución, luego de modificar más de 100 artículos al gusto y al piacere de toda la derecha agroindustrial boliviana, ¿no? Entonces, la nueva Constitución que tenemos hoy, evidentemente incorporó algunas reformas importantes, pero por otro lado, garantizó, perdón, y con esto garantizó los negocios de los capitalistas, de los terratenientes, ¿no? A ver, has tocado un aspecto importante, es decir, la Constitución que salió producto del ascenso social, de alguna manera incorporaba algunas reivindicaciones del pueblo. Sin embargo, has mencionado que esta fue modificada varias veces, ¿correcto? A pedido pues de que también la derecha, ¿no? Es así, ¿cierto? O sea, es decir, lo que se consiguió producto de las movilizaciones, de la guerra del gas y el agua, que se tiraron que recuerdo que Goñi se escapó en un helicóptero, ¿correcto? A ese ascenso social, la derecha se reubicó e hizo retroceder, y el gobierno de Evo Morales y demás dieron concesiones. ¿Es así? ¿Eso nos está diciendo Evo? Perdón, Javo. No te entendí lo último, Ricardo. Es decir, de que han habido modificaciones en favor de la derecha, me está diciendo Javo, ¿correcto? Claro, es decir, por ejemplo, es anecdótico, ¿no? Porque la Asamblea Constituyente arranca en la ciudad de Sucre, y cuando se produce la sonada derechista de la Calancha, los asambleístas deciden trasladar la Asamblea Constituyente a la ciudad de Oruro por el nivel de violencia que se estaba viviendo en Sucre. Y entonces, cuando el texto constitucional llega a Oruro, por arte de magia, no sé qué había pasado, pero resulta que había varios y muchos artículos que estaban ya modificados, ¿no? Inmediatamente después se produce un nuevo levantamiento derechista en Cochabamba, en enero hemos sacado una notita conmemorativa en La Izquierda, Diario Bolivia, después la pueden buscar, que fue en enero del 2007, ¿no? Inclinando y buscando inclinar el texto constitucional cada vez más a derecha. Hasta que finalmente, cuando ya se había terminado la Constitución, se produce la masacre del Porvenir, el asesinato de
una docena de campesinos por parte de fuerzas de derecha en el departamento de Pando, y eso detona, como decía recién, una movilización espontánea de campesinos del oriente hacia la ciudad de Santa Cruz. El primer enfrentamiento armado se produce en la ciudad del Pailón, va a durar 4 o 5 horas, que termina con 1 o 2 muertos de la juventud cruceñista, es decir, de la derecha, ¿no?, de los agroindustriales, y inmediatamente la movilización es frenada por el inicio de una negociación, una mesa de negociación formada por 4 diputados que tenían como misión reescribir lo que 100 y pico asambleístas o 200 y pico asambleístas constitucionales habían tardado 1 año y medio en redactar, con discusión y todo. Entonces se junta Álvaro García Linera por parte del gobierno con otro diputado, se junta Carlos Bort, que es otro diputado de la derecha, y no me acuerdo qué otro diputadito, y entre los 4 o 5 caballeros empezaron a eliminar y modificar más de 115, 120 artículos de la Constitución. Es decir, cuando la derecha logró que el derecho a herencia estaba garantizado, que la propiedad de la tierra estaba garantizada, que la propiedad de los negocios capitalistas estaban garantizados, aunque no le gustaba muchas cosas, como es las autonomías indígenas, como puede ser el pluralismo jurídico, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que a la derecha no le gustaba, pero tampoco, pero sí lo que le interesaba era garantizar la continuidad del Estado burgués, del Estado capitalista. Total, las contrarreformas ya se verá. Y por eso el 21 de octubre del 2008 se firma el Gran Acuerdo Nacional que viabiliza el referéndum para aprobar o desaprobar la nueva Constitución del Estado. Naturalmente fue aprobado y un día como hoy, 22, como ayer, 22 de enero del 2009, se promulgó la nueva Constitución Política del Estado. Javo, antes que continúes, una consulta. Habiéndose aprobado, acá hay mucho eco de que es la Constitución que permitió los grandes cambios en Bolivia, que permitieron crecimiento económico, y se pone como, hoy en día se le pone como un modelo de constitución y un proceso constituyente al cual debería aspirar los sectores de izquierda, ¿no? Pero la consulta acá es cómo es posible que en este periodo se haya dado ya un golpe de Estado se le dio un golpe de Estado a Evo Morales en el 19 y una matanza donde ustedes estuvieron muy, muy atentos en esto con la izquierda diario de Bolivia, ¿no? En la matanza de Sencata. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque acá te comento, ¿no? Hace poco debatiendo encontrábamos que había sectores del reformismo, del progresismo, que queramos llamarle, que ponen como ejemplo la Constitución que Evo estableció en Bolivia, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco esto? Bien, está buena la pregunta porque plantea un problema político real. Es decir, evidentemente, si uno mira todo el espectro burgués continental o regional, va a llegar a la conclusión de que la Constitución boliviana es una de las más progresistas de Latinoamérica, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque se establecen una serie de derechos colectivos y sociales que no estaban incluidos, digamos, en la Constitución anterior. Sin embargo, esos derechos sí ya eran ley durante el ciclo neoliberal, ¿se entiende? Es decir,
lo que ha sucedido hoy es que algunos de esos derechos que estaban legalmente establecidos adquieren rango constitucional. De la misma manera que, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, ¿no? Es decir, hoy en Bolivia, cualquier persona puede demandar al Estado, ¿sí? O puede interponer cualquier tipo de recursos en la protección de animales, vegetación, etcétera, ¿no? Es decir, son elementos que no se pueden negar. Ahora, acá hay un verdadero gran problema. Como bien mencionaba Víctor, la Constitución establece, ¿sí?, un marco ideal de derechos, de sistemas de contrapesos, etcétera, para supuestamente en esta ideología jurídica de tratar de construir sistemas de contrapesos y equilibrios entre derechos, deberes, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esa construcción ideológica, porque es una construcción ideológica, no se sostiene en los momentos en que la lucha de clases y la lucha política se tensan al máximo. Y lo que estamos viendo en Latinoamérica, y evidentemente ustedes en Perú lo están viendo en forma intensa hace un buen tiempo, es la tendencia a esa polarización política y a esa lucha política que convierte los derechos, ¿sí?, y las constituciones en mero papel mojado. ¿Se entiende? Es decir, ahora, evidentemente para la burguesía y para los sectores derechistas, en el caso boliviano, el haber llevado adelante el golpe de Estado estaba asociado, por un lado, a los intereses norteamericanos con el triángulo del litio que tenemos ahí con Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? Y que habría que ver si ahí entra Perú también con el tema del litio de Puno, pero que es otro sistema, no son salares, ¿no? Estamos hablando de recursos que están en disputa geopolítica, eso por un lado. Pero por otro lado, el golpe de Estado también implicaba una recuperación del mando del Estado por parte de la burguesía. Es decir, durante 14, 15 años, el Estado burgués semicolonial boliviano estuvo dirigido por la burocracia gobernante del MAS, proveniente de las capas altas del movimiento campesino, de la pequeña burguesía ilustrada de las universidades paceñas y cochabambinas, ¿sí?, y sectores de clase media, blanco-mestiza, progre, hippies, que sostuvieron el gobierno. ¿Se entiende? Entonces la burguesía tuvo que resignar la administración del Estado a una camarilla pequeño burguesa advenediza en su propio poder. Entonces, el golpe de Estado tenía una doble significación. Por un lado, implicaba el redoblamiento de la subordinación del país a los dictados del imperialismo norteamericano, que era lo que se pretendía, particularmente por el litio. Y en segundo aspecto, implicaba para las clases dominantes blanco-mestizas bolivianas la recuperación del control del poder del Estado, de su Estado, porque los estados no son neutros, como sabemos. Javo, ¿Se una entiende? consulta. Ahí, disculpa que te corte. Entonces, ¿a qué le atribuyes ese descenso en la lucha de clases que haya favorecido la recomposición de esta derecha oligarca de Beni, Santa Cruz, Pando, Tarija, ¿no? Porque había un primer momento de gran ascenso social, de convulsión, la guerra del agua, el gas, que hicieron correr a Goñi, y
esta recomposición de derecha? ¿Cuál es, en tu opinión, qué se debió, qué pasó en ese interín? Jao, por favor. Está muy bien la pregunta, porque nosotros tenemos que considerar que el gobierno de Evo Morales tuvo una ventaja, y la burguesía boliviana tuvo una ventaja, que fue que el inicio de la gran recesión mundial que se va a disparar a partir de la caída de Lehman Brothers en el año 2008, esa recesión mundial se va a expresar en todo el planeta de manera desigual y combinada. Es decir, mientras todo el crecimiento económico de los países industrializados y del norte en particular se detuvo o se ralentizó, en el caso de los países productores de materias primas, ¿sí?, el crecimiento se alentó. ¿Por qué? Porque las materias primas, y particularmente los minerales, pero también los mercados de alimentos a futuro y todo, se convirtieron en reaseguros de valor. Como los grandes capitalistas no podían invertir en la bolsa porque no era seguro, como no podías invertir en los bancos porque estaban quebrando y no era seguro, como no puedes invertir en la producción porque no te interesa producir para nichos de mercado, que ese es el gran problema de la economía capitalista de hace 20, 30 años, entonces, como el capital no puede permanecer ocioso, se dirigió hacia las materias primas, provocando lo que todos hemos visto en el continente, una suba de precios histórica. ¿Se entiende? Histórica. Volviendo a Bolivia, en el caso del gobierno de Evo Morales, el gran crecimiento económico arranca coincidentemente con la aprobación de la nueva constitución. ¿Por qué? Porque evidentemente los precios de las materias primas se disparan. Eso alienta la estrategia que se conoció de los neorreformismos como inclusión por consumo, es decir, se facilitar, por ejemplo, bienes de importación, pero alentar el consumo de masas, ¿no? Y entonces, si vos tenías trabajadores que antes cobraban 40, 50 dólares al mes, pero que de pronto su salario se había logrado disparar hasta los 200, 300 dólares, no sé cuánto está el salario mínimo en Perú, ¿no? Pero acá en Bolivia está más o menos 300 dólares en este momento, ¿no? El salario mínimo. Evidente, y vos tienes productos importados de bajo precio, de bajo costo, etcétera, evidentemente eso brindó una sensación a un gran espectro de la población de que podía salir, que estaba saliendo de la pobreza, y en cierta medida eso sucedió. ¿Sí? Es decir, y eso permitió la pasivización de la lucha de clases, el resurgimiento del individualismo competitivo, de hacer negocios de aquí por allá, etcétera, etcétera, y eso, y combinado con una política de Evo Morales de alentar la venta de carne de cerdo para China, de alentar la exportación de soja para China, desde el año 2013, 2014, le dio enormes ventajas legales, financieras y económicas a la agroindustria cruceña. ¿Se entiende? Es decir, esa política de alentar a la burguesía en que venderle a China todo y te damos plata, te damos facilidades, etcétera, etcétera, empezó a robustecer esa aspiración de clase oligárquica de, bueno, tenemos que recuperar el Estado, ¿no? Y eso va a cristalizar en las elecciones del 2019 en un resultado apretado donde la derecha va a lanzar, bueno, un golpe de Estado que lamentablemente no fue resistido por la cúpula del MAS, ¿no? Es decir, el pueblo trabajador, las trabajadoras, los trabajadores, el movimiento campesino se lanzó desde el 10 de noviembre a una inmediata resistencia y a
a un estado de movilización y de autoorganización que se estaba produciendo en diversas partes del país, pero lamentablemente esto lo hacían sin contar ni, como dice la cueca 111 o Boquerón, sin comando ni refuerzos. Entre todos los capitanes, los oficiales se habían dado a la fuga, empezando por el mismísimo Evo Morales. No, pero bueno, ese ya es otro capítulo de la historia boliviana que estamos escribiendo por ahora. Víctor. Víctor, tu micro. Javo, una consulta final ya para ir cerrando un poco, ¿no? Todos los hechos que has comentado evidencian un límite de este tipo de procesos constituyentes, ¿no? Que ven en sí mismo al Estado como un espacio de disputa, un lugar neutro, como tú bien lo acabas de decir, y no asume que tiene una condición de clase, ¿no? Y al Estado, al cumplir un papel, un rol para sostener la sociedad de clases sociales, evidentemente lleva a todos estos hechos que tú acabas de relatar, ¿no? En medio de un escenario de crecimiento económico a partir de las materias primas. Como bien lo retratas, y creo que tu texto, para los que no lo han visto, es muy importante sobre el problema indígena y has escrito bastante sobre esto. Ahora, en este marco, ¿qué papel juega la Asamblea Constituyente Libre y Soberana? ¿Qué papel juega para poder luchar contra el Estado burgués, contra los gobiernos capitalistas? ¿Por qué sostener una vez más una Asamblea Constituyente Libre y Soberana? Porque te comento, ¿no? Acá no, lo que se habla es seguir el camino o el modelo por el cual se estableció la Asamblea Constituyente en Bolivia, por la cual se estableció la Asamblea Constituyente en Ecuador, en Venezuela, y esa sería en cierta medida la receta con la cual se puede industrializar, con la cual se puede recuperar los recursos naturales y evidentemente fortalecer el Estado burgués, ¿no? Un poco eso, Javo. Antes, perdón, Javo, tal vez para reforzar la pregunta del compañero Víctor, ¿por qué la pregunta? Debido a que acá gran parte de la izquierda, del progresismo, de fuerzas inclusive democráticas, que levantan la consigna democrática de Asamblea Constituyente, ven en la Asamblea Constituyente un parlamento más. O sea que vamos a elegir representantes, 120, y nosotros vamos a nuestras casas, y esos 120 hacen la Constitución, ¿no? Y poco a poco vamos a llegar a una sociedad más justa, ¿no? Javo, por favor. Bien, acá está muy bien la pregunta. Para mí, compañeros, compañeras, tengo que separar en dos la reflexión. Por un lado, sobre la demanda misma de Asamblea Constituyente, ¿no? Y todo lo que implica. Pero por otro lado, ¿cuáles son los objetivos que en particular yo y mi organización sostenemos? Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia que expresamos los socialistas revolucionarios al formular la demanda y la consigna de Asamblea Constituyente libre y soberana? Es evidente, como decía Víctor recién, que todos los procesos constituyentes latinoamericanos, pasando por Venezuela, el mismo Ecuador, y encima Correa está en el exilio, no puede volver, ¿no? Y él fue el autor de la nueva constitución prácticamente ecuatoriana, ¿no? Bueno, no el autor, pero pues se realizó en su gobierno. O el proceso boliviano, han mostrado que no han logrado satisfacer, ¿sí?, el conjunto de las demandas populares, ¿sí? Es decir, todos exigían asamblea constituyente para recuperar los recursos naturales. Y sin embargo, en Bolivia vemos que para poder llevar adelante la explotación del litio, el gobierno de Luis Arce está firmando hoy cientos de contratos de explotación
de carbonato de litio con diversas empresas extranjeras, casi prácticamente todas son extranjeras. La exigencia de asamblea constituyente, pensando que podía garantizar una industrialización del país y dar trabajo, no se efectivizó. Es decir, se creó una imagen durante los años del boom de precios de que había pleno empleo, porque se hacían grandes obras, grandes carreteras, etcétera, y entonces eso permitió la elevación del nivel de vida de un importante sector popular, ¿sí? Ya sea de las ciudades o del campo. Pero no se lograron, en definitiva, refundar nuestros países, que era lo que se pretendía en cada una de las movilizaciones. ¿A qué se debe esto? Evidentemente, para mí, y creo que para todo el mundo, obedece precisamente a una lógica de pactos que condicionaron desde el origen los procesos constituyentes. El caso más escandaloso de fracaso lo tenemos en Chile. Y todo el mundo hablaba, ¿por qué fracaso? Y la famosa cocina. ¿Se entiende? Es decir, procesos que son castrados desde el inicio. ¿Por qué? Porque la burguesía pelea para que los mecanismos de la propiedad privada de los medios de producción y los mecanismos de reproducción del capital se garanticen. Y entonces, cuando se garantizan, no hay forma de garantizar las necesidades obreras, campesinas y populares. Es por eso que en cada uno de estos procesos que hemos podido intervenir, hemos peleado por una asamblea constituyente que sea libre y soberana. Es decir, que en términos jurídicos sea originaria, no una asamblea constituyente derivada de las anteriores constituciones. Lo que hemos vivido en Latinoamérica son procesos de constituyentes derivadas, como se conoce en derecho. Cuando nosotros peleamos por una asamblea constituyente libre y soberana, estamos peleando por una constituyente originaria, como se conoce en derecho. Es decir, para dar un ejemplo sencillo, la Convención Constituyente de 1793 en Francia, la Convención Constituyente Jacobina, que fue la que cambió toda la sociedad francesa de raíz. ¿Se entiende? Entonces, para mí, eso por un lado. Ahora, ¿cuál es la estrategia de un socialista revolucionario frente a esta consigna? Porque nosotros no podemos olvidar que pelear por el socialismo es pelear por una sociedad sin clases. Se me está acordando la batería, pero ahora lo resuelvo. Es decir, nosotros cuando hablamos de luchar por el socialismo, no hablamos de administrar un Estado como lo pretende Evo Morales, por ejemplo, que dijo estamos en el socialismo comunitario. Era mentira. Estamos en una sociedad capitalista que ha incluido algunas cuestiones democráticas. Hablar de pelear por el socialismo es pelear porque todos los de abajo sean sujetos de su propio destino. Es decir, es terminar con todos los mecanismos de explotación y opresión. Entonces, acabamos a una cuestión. Si los trabajadores y las trabajadoras empiezan a pelear por la demanda de asamblea constituyente como una demanda democrática legítima, son capaces, y eso lo mostró en Bolivia, de crear comités de autodefensa, de organizar levantamientos nacionales,
de organizar dos insurrecciones populares, una en la guerra del agua y otra en la guerra del gas. Es decir, que la demanda democrática de asamblea constituyente libre y soberana es capaz de permitirle a las trabajadoras y los trabajadores del campo y la ciudad que organicen y se autoorganicen para defender y garantizar ese proceso constituyente sin la injerencia derechista. Y acá entramos a un tercer problema que es medular. Si no hay una organización, un partido socialista revolucionario en la lucha de en ese proceso, evidentemente van a triunfar diversos reformismos, progresismos, que buscan detener la movilización popular apenas se alcance una pequeña reforma democrática, económica o política. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ha sucedido en Latinoamérica? Nosotros pretendemos que la Asamblea Constituyente, si es libre y soberana, sea apenas un episodio en la lucha de los de abajo por un gobierno de trabajadoras y trabajadores, por un gobierno de obreros y campesinos, que es en última instancia quien va a poder garantizar todas las demandas insatisfechas de los sectores populares y empezar a desbrozar el camino hacia la construcción de una sociedad socialista. Es decir, hay una dialéctica, no en pensar que la constituyente como un parlamento más va a resolver los grandes problemas del país, sino es pensar cómo la demanda de una asamblea constituyente libre y soberana ayuda e impulsa la movilización de los de abajo, porque cuando empieza la movilización de los de abajo, empiezan a desarrollarse formas de autoorganización, formas de autodefensa, formas de coordinación democrática para la lucha. Y nosotros, los socialistas, queremos que todas esas formas de organización que van surgiendo de la lucha obrera, campesina y popular se vayan convirtiendo cada vez más en órganos de poder obrero, campesino y popular. Entonces, y después, si hay asamblea constituyente o hay gobierno de los trabajadores, dependerá de la lucha, ¿no? De cómo se desarrolle, de si hay o no, y si se ha podido construir en el camino ese núcleo de dirección, un partido revolucionario. Es fundamental para poder dar las peleas políticas para evitar que toda esa energía sea conducida a la negociación como ha sucedido lamentablemente en Bolivia. Creo que el ejemplo boliviano es tremendo, ¿no? Sí, bien, Jao, muchas gracias por toda la exposición que nos has brindado sobre el proceso boliviano, ¿no? Y la Constitución, porque acá, como decía Víctor, seguimos muy de cerca y tal vez con mucho entusiasmo lo que ha venido aconteciendo, ¿no? Sin embargo, creemos que hay limitaciones que nos pone el sistema capitalista. Y si queremos hacer cambios de transformación social, no podemos estar enmarcados dentro de la camisa de fuerzas que es la Constitución como tal, ¿no? Por eso tenemos que pelear por una Constitución que sea libre para que discuta de todo y que sea soberana para que no esté o no haya ningún poder por encima, o sea, no haya ningún consejo ni ministro, ningún presidente, sino sea el soberano quien pueda determinar vía de las asambleas cómo se va a distribuir el gas, cómo se va a distribuir las AFP, la educación, la salud. Creo que eso es importante, Jao. Te agradecemos bastante por el día de hoy, habernos brindado tus aportes, tus experiencias, y nos gustaría tenerte más adelante para seguir discutiendo. Víctor, ¿tus palabras finales?
Javo, te agradezco de verdad el día de hoy. Creo que todos los que hemos escuchado un poco las reflexiones que has dado nos van a servir bastante. Y de verdad me has hecho reflexionar un poco, ¿no? Ya son 2 décadas, y hace 2 décadas te conocí por allá en La Paz alguna vez. Y creo que no es en vano el tiempo que ha pasado para poder tocar algo que tú has puesto bien en mesa, ¿no? Que es la cuestión medular de la organización partidaria. O sea, los grandes cambios no nacen de forma espontánea, y eso la experiencia y la historia nos ha mostrado que es cierto, ¿no? Entonces, hay una tarea por abrir, evidentemente, en nuestro lado, que es la posibilidad de construir un partido revolucionario, ¿no? Un partido que permita no solamente nutrir de la idea de que se puede conquistar un gobierno de las y los trabajadores, los campesinos y del conjunto de las clases explotadas, sino que también hay una necesidad de poder empezar a implementar estrategias, tácticas que puedan materializar esta idea, ¿no? Creo que ayer se celebraba los 100 años de la muerte de Lenin. Lenin era muy claro, ¿no? Y una caracterización que él tenía era sobre el Estado. Y estas constituciones, como tú bien has colocado en mesa, evidencian que el no tener la claridad sobre el Estado, bueno, ya hemos visto cuántas muertes y cuánto más ha sucedido en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile, como bien tú lo has comentado. Gracias, Javo. Tal vez palabras finales para cerrar. No, mandarles un gran abrazo a todos ustedes y sigamos en contacto. Creo que ahora se está poniendo muy interesante la situación argentina. Hay que ver qué va a suceder el día miércoles con el paro nacional, ¿no? Pero bueno, un abrazo, camaradas. Listo, Javo, cuídate. A todos los que nos ven, vamos a seguir el paro el día 24, el 25 esperamos contar con alguien desde Argentina para poder ver qué es lo que ha sucedido con Milei y su ley Ómnibus. Saludos para todos, cuídense. Muchas gracias, Javo. Muchas gracias. Hasta luego.